Este tema de estudiar religiones hoy, en cierto modo, es complementario de la revisión de las escuelas, individuos, y se trataría de dar una mirada al presente. Claro, ya han visto que mi método o mi planteamiento, además de basarnos en la contextualidad, pues también me baso mucho en eso que Polanyi llamaba personal knowledge. Cada persona es un mundo y es muy difícil ofrecer algo que no sea una opción personal. Entonces, realmente lo que les estoy ofreciendo es mi opción personal, pero siempre intento, o por lo menos ese sería mi planteamiento, ese sería el planteamiento mío, no obligarles a tomar mi opción. Y muchos de ustedes no lo han hecho porque ya he estado revisando la práctica 1 y a pesar de que yo planteo que historia de las religiones es lo que más que me gusta, hay mucha gente que ha hecho la práctica estupendamente optando por otros caminos. Entonces, lo primero que les digo es eso, que es un planteamiento personal que lo que en cierto modo intenta es apostar porque ustedes tengan también sus propios planteamientos personales. ¿Qué vamos a estar planteando? Pues en cierto modo es una recuperación de muchas ideas que hemos estado viendo en relación con nuestro tema. Nuestro tema, ya lo llamemos historia de las religiones, ciencia de las religiones, estudios religiosos o como quieran, ya han visto que está sometido a un proceso de, podríamos llamar, quiebra metodológica, puesto que no hay una línea principal a la que adherirse, quiebra metodológica y también un carácter que podríamos denominar inacabado, en progreso, podríamos decir, lo cual es muy moderno para las formas en que nosotros solemos ver el mundo a través de páginas web que siempre están en progreso, nunca se terminan, nunca se acaban, porque no se pueden acabar. Pero realmente el mundo de la cibernética en cierto modo nos ha enseñado que eso es así, a pesar de todas las certezas que podíamos tener, certezas metodológicas que podíamos tener en otros momentos, en realidad lo que hacemos es una obra en progreso. Cuando estuvimos hablando de la triangulación se dieron cuenta que había también esa idea de que es un trabajo en progreso, que no lo vamos a terminar nosotros, por mucho que queramos y por mucho que nuestra perspectiva y hasta nuestro ego nos lo pida. Por ejemplo, cuando Marcel Griol trabajaba los Dogon y piensa que en Dios de Agua ha hecho la mirada perfecta, la etnografía perfecta, pues no existe esa etnografía perfecta, no existe la aproximación perfecta al estudio de las religiones, desde mi punto de vista. Y lo que existen son eso, conocimiento personal y conocimiento personal en transformación, que es lo que, en cierto modo, luego intentaremos ver dónde se expone y dónde se puede conseguir que otros te escuchen, otros te planteen sus puntos de vista y tu conocimiento progrese por medio de la socialización. Pero eso es lo que veremos después. Ahora mismo, en esta introducción a lo que se hace, las líneas principales, digamos, que voy a incidir principalmente en las que ustedes no han visto con Manuela Cantón, ténganlo en cuenta. Voy a incidir quizá en los itinerarios menos antropológicos, puesto que ustedes tienen con la lectura del libro de la razón hechizada les enseña muchas de las maneras de trabajo y, por tanto, me permite a mí, en cierto modo, ser selectivo y aprovechar los minutos que tengo. Primer planteamiento, ¿dónde buscar las referencias? ¿Dónde encontrar los caminos? Pues
Uno de los autores que a mí más me gusta es Michael Stausberg. Él tiene formación alemana. Él es profesor en una de las universidades dedicadas al tema de las religiones más prestigiosa en Europa, que es la Universidad de Bergen, en Noruega. Tiene una tradición muy larga de estudio de las religiones. Aunque él es de formación alemana, se formó también en Italia, en el entorno, si no me equivoco, de Ugo Bianchi y del grupo que había alrededor de Ugo Bianchi, Giovanni Casadio, etc. El grupo que había en ese entorno. Por tanto, tiene unas perspectivas muy variadas. Él originalmente es especialista en zoroastrismo, pero de ahí ha saltado a otros temas que han visto que es un camino totalmente habitual en la gente que se dedica a la historia de las religiones, sobre todo desde el momento que tiene una perspectiva, historia de las religiones o ciencia de las religiones, desde el momento que tiene una perspectiva que tiende hacia lo global, sale del campo en el que se han especializado, han hecho su tesis doctoral, etcétera, han hecho sus primeras investigaciones y salta hacia otros campos. Stausberg, por ejemplo, tiene el libro ahora mismo más, puntero, o mejor dicho, el que todo el mundo lee. Cuando les interesa a ustedes turismo y religión, su libro sobre turismo y religión. Vean lo lejos que está del zoroastrismo ese tema. Y luego toda una serie de investigaciones sobre las religiones en sus ubicaciones, que también tiene que ver con cómo investigó el turismo, las ubicaciones de lo religioso. Y también esto que tienen ustedes aquí, que es su faceta de pensador sobre la metodología. Entonces, lo que vamos a ver ahora es mi punto de vista, pero si quieren otro punto de vista, lo tienen ahí en Michael Stausberg, Contemporary Theories of Religion, en Routledge del 2009, o el libro que les he aconsejado que lean, de Stausberg y de Steven Engler. Steven Engler tiene una ventaja añadida y es que ha trabajado mucho en Brasil. Él es, si no me equivoco, norteamericano, pero ha trabajado mucho en Brasil y tiene una perspectiva también muy europea y entre los dos han hecho este Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, que es justamente uno de los caminos que hemos estado nosotros navegando, pero ya han visto, navegando estos caminos según mis puntos de vista, pero aquí tienen los puntos de vista de mucha otra gente, puesto que son editores, ambos, Stausberg y Engler, editores de este handbook. Stausberg, a su vez, es el editor de una de las revistas clásicas del estudio de las religiones, que se llama así, Religion, una de las clásicas, que tiene una larga historia, pero ha sido retomada y redefinida gracias al trabajo de Stausberg, y encontrarán muchas cosas muy interesantes en esa revista llamada Religión. Bueno, pues la multiplicidad de abordajes que aparece en este Routledge Handbook y que tiene que ver con distintos autores que han planteado distintas aproximaciones a temas, algunos de los cuales los hemos visto nosotros. Otros los tienen ustedes ahí y les aconsejo, saben ustedes que tienen que revisarlo. Más caminos en los cuales encontrar cosas. Pues aquí les presento una web que desde mi punto de vista es relativamente interesante o bastante interesante, que es esta de aquí, que además miren cómo se llama, www.Religionswissenschaft.at, es de Austria, y ¿qué incluye esta? Pues, bueno, lo primero, que divertido, Religionswissenschaft.at, Science of Religion, Religious Studies, Science de Religion. ¿Han visto los nombres? Science of Religions, Religious Studies. Volvemos otra vez a lo que estamos, venga a darle vueltas. Cuando le quieren traducir Religionswissenschaft, lo traducen de distintas maneras. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues
bastante información sobre asociaciones, sobre centros de estudio de las religiones, sobre conferences, o sea, donde simposios y congresos, investigación, scholars, con una lista de scholars que les puede resultar muy interesante ver. La lista, lo que le está ocurriendo últimamente es que pasan de una parte a otra. Pasan de los scholars vivos a los scholars muertos, porque muchos de ellos estamos perdiendo unos cuantos en los últimos meses, en el último año hemos perdido unos cuantos de los clásicos que había de la disciplina. Y luego universities. Entonces, bueno, pues se puede dar una vuelta. Universities, pues pinchan ustedes y evidentemente las de Austria, el Institut für Religionswissenschaft de la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Viena, pero también el Institut für Religionswissenschaft de la Universidad de Graz. En Canadá, el Departamento de Estudio de las Religiones de la Universidad de Toronto, que fueron ellos los que organizaron el Congreso de la Internacional de Historia de las Religiones de hace, no este último que fue en Bergen, sino el anterior que fue en Canadá. En China, este departamento de la Universidad de Hong Kong. En la República Checa, estos organizaron una de las reuniones de la Europea de Ciencias del Estudio de las Religiones en Brno, que es otro de los departamentos con la asignatura esta, los estudios estos bien planteados. Dinamarca, pues en la Aarhus y en la de Copenhague, ambos dos. En Finlandia, la de Turku, que ya les he hablado en algunos momentos de este departamento de religiones comparadas, porque es un departamento muy antiguo. Lleva muchos años y lleva muchos años a la cabeza y de ahí salieron grandes especialistas. Un gran metodólogo que fue Lauri Onko, que tiene uno de los libros desde mi punto de vista más interesantes porque es un congreso que hicieron justamente en Turku, en el año, si no me equivoco, 73, sobre metodología, que fue un congreso desde mi punto de vista particularmente notable porque fue el congreso en el cual la comunidad internacional que había allí representada decidió que la fenomenología de la religión era una disciplina, digamos que, pasada de moda y que lo que hacía antes la fenomenología de la religión, ahora, en ese 1973, lo hacía la antropología. Ese es el planteamiento que salió de esa reunión, de ese congreso. Bueno, en Alemania, no sé si se dan cuenta la cantidad de Religionswissenschaft que hay en Bayreuth, Berlín, Bochum, Bonn, Bremen, Erfurt. Estos de Erfurt fueron los que organizaron el último congreso de la Internacional de Historia de las Religiones, de la IAR, en 2015. Frankfurt, Göttingen, Hannover, Heidelberg, Jena, Leipzig, Marburg, en fin, no sé si se dan cuenta el peso que tiene la investigación sobre religiones en Alemania, que es muy grande. Hungría, Irlanda, Israel, Italia, el de la Universidad de Roma, el de la Sapienza, que es el que publica Studi Materiali di Storia delle Religioni, este es el departamento que fundó Petazzoni. Irlanda, Ámsterdam, Groningen y Leiden. En Nueva Zelanda, Otago y Wellington. Otago es el lugar donde se va a hacer el próximo congreso, el de 2020, de la Internacional de Historia de las Religiones. Noruega, pues Bergen, que ya la conocen, que es la Universidad de Stausberg, y Trondheim, que está al norte, Trondheim. Por si les interesa, siempre muchas veces hay puestos en Trondheim, porque la gente va un año y se marcha y entonces siempre hay lo que les conté el otro día de las listas de la EASR, de la Europea del Estudio de las Religiones, esas listas, pues es raro el año en el cual no hay una plaza de profesor en esta universidad que está tan al norte que, si no me equivoco, pues tienes un invierno de, no sé si 4 meses y medio de noche, ¿no?
Luego en Sudáfrica, Sudáfrica organizaron también otro de los congresos de la IAR, el anterior al de Canadá, si no me equivoco, fue. Corea del Sur, Suecia, la Universidad de Uppsala, Suiza, fíjense cuántos, en Basilea, Berna, Friburgo, Lausana, Lucerna y Zúrich. En el United Kingdom, se dan cuenta la cantidad que hay, ¿eh? Es un mundo de muchísimas. Y, por supuesto, USA se pasa ahí tantísimas de Alabama, en fin, tantísimas. Incluida la Divinity de Chicago, que todavía no le han cambiado el nombre, y que es la de Eliade y la de tantos otros. Hemos estado mirando dentro de este mundo académico las universidades, pero podríamos perfectamente buscar las asociaciones y encontraríamos unas cuantas, o la investigación y encontraríamos proyectos de investigación, o los scholars, que si quieren le echamos un vistazo a los scholars por orden alfabético, pues y los in memoriam, que son los que han ido muriendo, y unos cuantos, entre ellos pues Gers, Kolpe, etcétera. Y aquí pues toda una serie de investigadores, algunos de ellos se los he citado. Por ejemplo, aquí tienen a Steven Engler, pinchan y sale su página web, o tantos otros, Kanchik, en fin, muchos de los que ahora mismo les puede resultar interesante echar un vistazo. Casadillo, les he hablado unas cuantas veces, que es uno de los más de la escuela de Roma, vimos ayer. José Casanova, que es un español, es un maño, un aragonés, pero en España no ha tenido posibilidades de desarrollar su carrera y la ha desarrollado en Estados Unidos, y es ahora mismo uno de los sociólogos de la religión más famosos del mundo entero, y su idea de las religiones públicas, public religions, y ha desarrollado una buena cantidad de proyectos de investigación. En fin, hay unos cuantos, como pueden ver. Échenle un vistazo y navéguenlo, porque para eso se lo puse. Luego hay materiales, bibliografías, enciclopedias, revistas, bibliotecas, cantidades de datos. Revistas, por ejemplo. Pues aquí tienen las revistas que ellos estiman que son las más interesantes. Algunas de ellas ya las conocen o las hemos estado revisando en algunas de ellas. Aquí tienen Religion, la que les decía antes, la que lleva Stausberg. Numen es la revista de la Internacional de Historia de las Religiones, de la IAR, y tantos otros. Hay unas cuantas aquí revistas de las sistemáticas, específicas, hay un poco de todo. Les puede resultar, desde luego, interesante navegar por todo este mundo en que les lleva History of Religions, de la cual hemos hablado al hablar de Eliade, la que fundó Eliade en Chicago, pero tantas otras, incluida Bandue, por ejemplo, que es una de las españolas, o incluidas por aquí en esta página web, de gran interés, ya les digo, con bibliografía, recursos, muchos de metodología y teoría, lugares donde estudiar. El problema, que la mayoría de los sitios que no sean inglés o alemán no aparecen tan bien referenciados. Pero bueno, no está mal la página. La revista clave, hemos hablado alguna vez de ella, pero es la que desde su fundación en 1989 es el pabellón de la NAASR, que es la North American Association for the Study of Religion, la asociación de Norteamérica, que incluye mexicanos, norteamericanos y canadienses. Esta es la gran asociación regional de América del Norte. Y tiene su revista Method and Theory in the Study of Religion, que ya les he hablado alguna vez de ella, pero que es la clave. Y aquí si pinchan aquí, pues llegan a donde está.
Esta reflexión teórica y metodológica, que es característica de la NAASR, ha llevado, pues, por ejemplo, a un libro muy reciente, que es el de Aaron Hughes, es su editor, que se llama Theory in a Time of Excess, o sea, teoría en un tiempo, en una época de excesos, ¿no? Más allá de la reflexión y la explicación en los religious studies. Y es todos estos planteamientos que aquí los hemos estado en cierto modo desgranando, pero sistematizados en una obra. ¿Qué les cuento de lo que quería que viéramos, que son hacer historia de las religiones o estudiar religiones hoy? No les insisto mucho, pero la Escuela Sociológica Francesa, que aquí ayer hablamos de ella, sigue teniendo un peso en la reflexión que no se puede desdeñar. El planteamiento de la historia total, que surge del último anal, que toma las adquisiciones tanto de la historia como de la sociología y de la antropología y de las demás disciplinas, pues no lo podemos desdeñar. Les incluyo, bueno, grandes pensadores que todavía, a pesar de su fallecimiento, pues siguen siendo útiles, como Bourdieu, desde mi punto de vista, les puede resultar interesante. Y la más que centenaria revista francesa, la RHR, que si les interesa, pues la tienen aquí, la Revue de l'Histoire des Religions. ¿Cuándo empieza? Pues si no me equivoco, en 1880 tiene el tomo 1. Y a partir de ahí en adelante hasta el presente. Y vean que muchos de ellos, muchos números, los últimos números no los pueden descargar. Pero desde el 2014 hacia atrás, esos números están para descarga. Por tanto, pueden ustedes echar mano, si les interesa, de todo este mundo. Antes de 2005 los tienen en Perseo, que es una de los repositorios franceses donde hay una enorme cantidad de artículos. Vean que son repositorios propios. Esto es una característica del mundo intelectual francés o del mundo académico francés, que utiliza sus propias sendas de trabajo, sus propias sendas de ubicación. No entra muchas veces en ese juego que ocurre con los repositorios norteamericanos, en que hay detrás intereses económicos, incluso hay detrás grupos de inversores que compran por ejemplo, JCR, todo eso caen sobre ellos grupos de inversores que quieren sencillamente sacar dinero, no tienen el punto de vista quizá de defensa del producto editorial intelectual. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta que los franceses muchas veces no aparecen, tienen sus propias vías y no aparecen en los otros, están situados en los otros repositorios, que son los que tienen tanto peso y tanta gente utiliza, JCR, SJR, etcétera. Bueno, pero ténganlo en cuenta. Una revista absolutamente venerable, que de vez en cuando hace números geniales. Yo recuerdo uno que me impactó porque eran los de la Escuela de París, los últimos de la Escuela de París, pensando sobre qué. El volumen se llamaba Pensando los politeísmos. Ese tipo de trabajo es el de la revista, la RHR, ese tipo de incluso ambición, podríamos decir. Bueno, otro camino, el materialismo, que una vez liberados del ateísmo científico y de todo ese mundo complejo, pues tenemos grandes pensadores. Algunos de ellos les he hablado y seguro que Manuela Cantón les ha hablado. Godelier y muchas de sus obras, desde mi punto de vista, son muy interesantes ahora mismo, perfectamente utilizables. Siguiente paso. También puede ser materialismos, pero más bien
aquí lo que deberíamos de llamarlos son modos críticos respecto de la religión y las religiones, que es todo un mundo de publicación y de investigación, con algunos de ellos siguen perspectivas evolucionistas al modelo del evolucionismo biológico darwiniano directamente. Algunos de estos plantean que ¿para qué sirve la religión como producto de la evolución? Y entonces dicen, bueno, pues la religión... Bueno, hay distintas hipótesis al respecto, ¿no? Dentro de ese planteamiento darwiniano, en la línea esa, de decir que la religión debe servir para algo si la sigue teniendo el ser humano, ¿no? Y lo que plantean algunos es sencillamente que quienes tienen esa perspectiva de futuro que ofrece, en cierto modo, la religión, pues a lo mejor resisten, son más resistentes. Lo que a veces llamaban el síndrome Auschwitz, que la gente que tenía fuertes creencias resistía mejor a las situaciones límite. Entonces, algunos lo plantean desde ese punto de vista, pero otros, que son muy críticos, dicen, es sencillamente la religión, que mantengamos todavía la religión, es sencillamente una rémora. Una rémora que venía en un paquete darwiniano, que es, haz caso a tus padres. Tus padres te van a enseñar qué es lo que puedes comer y lo que no puedes comer, qué es lo que, cómo te debes de comportar para ser socialmente aceptable, etc. Y en ese paquete venía también la religión, que se ha ido manteniendo como y ellos lo plantean como una especie de subproducto de ese gran paquete que permitió al ser humano, que es la cultura producida por la familia, que permitió al ser humano perdurar. Bueno, pues ya han visto que hay distintas opciones y planteamientos en relación con este asunto. Aquí les cito unos cuantos. Dennett, por ejemplo, es uno de los que tiene una reflexión sistemática sobre este asunto. Romper el hechizo, la religión como fenómeno natural, es planteamiento claramente en esta línea que estamos viendo. O Dawkins, ¿no? El espejismo de Dios. El espejismo de Dios en inglés se llama The God Delusion, que es más fuerte que el espejismo, porque una delusión es una percepción distorsiva. No solo es un espejismo, aunque en el espejismo también hay algo de esa distorsión. En la palabra española espejismo, no sé si se dan cuenta los problemas de la traducción, que otra vez nos vienen encima cada rato, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo haces para traducir? Poner el neologismo delusión, quizá, pero delusión es patológico. En cambio, el espejismo es una percepción que no hay patología probablemente detrás, sino sencillamente un error de mirada, quizá, o hasta puede ser bonito el espejismo, como hasta poético, ¿no? En cambio, la delusión no es bonita ni poética. Entonces, bueno, dense cuenta que detrás del título, Dawkins está planteando una idea muy clara, un programa muy claro, que es un programa claramente contrario a la religión directamente, que es lo que se plantea. O a mí me ha interesado este de Frans de Waal, la inclusión de los primates, que redefine algunas de las perspectivas. Que han traducido al español como el bonobo y los 10 mandamientos, en busca de la ética entre los primates, pero que dense cuenta cómo se llama en inglés. Otra vez lo han traducido en español de una manera diferente. The bonobo and the atheist. El bonobo y el ateo, o sea que no es lo mismo una cosa que la otra, que el bonobo y los 10 mandamientos, que el bonobo y el ateo, ¿no? Un autor que ya les he citado cuando hablamos de las definiciones. Cuando hablamos de las definiciones les cité el libro suyo que ha sido un bestseller, el de Harari, llamado Sapiens. Pero aquí probablemente en esto que nos interesa sea más notable su última obra, que es de 2015 en inglés, 2016 en español, que es Homo Deus, con todo el planteamiento de transhumanismo que hay detrás de su modelo de ver las cosas, y es un modelo en esta misma línea, en la línea de modos
críticos respecto de la religión, aunque unos modos críticos un poco particulares. Redefine el marco de un nuevo ateísmo en que los humanos, gracias a esta vida mucho más larga que plantea que vamos a alcanzar como seres humanos hasta el punto de ser algo distinto a seres humanos. Por eso es el planteamiento transhumanista, ir más allá del sapiens hacia otra cosa, hacia sapiens al cubo o más, pues los humanos serían eso, el homo deus, los humanos serían como los dioses. Y él lo plantea ya, que en cierto modo somos como los dioses. Yo creo que se lo dije en su momento, pero aquí a lo mejor lo ven con más fuerza el argumento tan interesante que tiene Harari cuando dice, habla de, ya saben que es una de las hipótesis de los creacionistas en Estados Unidos, que es el diseño inteligente. La hipótesis del diseño inteligente, que plantea que el mundo es demasiado friendly para el ser humano, demasiado amigable para el ser humano, como para que se haya llegado a eso por el mero azar. Entonces, ellos dicen, hay un diseño inteligente. Detrás de un diseño inteligente hay un diseñador inteligente, evidentemente, con lo cual están planteando la existencia de un Dios, por lo menos creador de este mundo antrópico, de este mundo tan cómodo para el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que dice Harari? Y por eso se lo sitúo aquí, en esta parte. Harari dice, sí que hay diseño inteligente, por supuesto, pero ¿quién es el diseñador inteligente? Los humanos, que por medio de la transformación, por medio de las técnicas de genética, estamos transformando la naturaleza, como si fuéramos diseñadores inteligentes. Es decir, es un argumento más en la línea de plantear que somos cada vez más como lo que en las antiguas culturas se figuraban que eran los dioses. Ese es el planteamiento de Harari, que realmente es muy interesante. Y Harari es un personaje muy interesante, porque es un judío mizrahi, es decir, es un judío oriental, pero no es evidentemente practicante. Él no es un judío practicante. ¿Dónde lo situaríamos? Pues en su libro le agradece a Goenka, lo plantea como su maestro, le agradece a Goenka lo que ha aprendido de la técnica vipassana, es decir, que es un meditador dentro de la técnica de esa meditación de origen budista que es vipassana, pero a su vez está casado con un hombre. Es decir, que es un judío muy particular, con unos planteamientos intelectuales muy interesantes, desde quizá en mayor medida desde la perspectiva que nosotros miramos, que es una perspectiva generalista, la perspectiva que miramos la historia. Los especialistas dirán, Harari es superficial, etcétera, porque hace historia general, o es bueno en lo que hacía antes, que era, si no me equivoco, historia militar, pero cuando se ha metido a hacer historia general desde el Paleolítico hasta el presente, pues ya ha perdido lo que estamos hablando desde el primer día. Es ese choque entre especialistas y generalistas. Entonces es muy fácil meterse con Harari desde la mirada de un especialista, pero también es verdad que es uno de los maestros de pensar, de pensar, hay que tenerlo en cuenta, y su libro Sapiens está entre las obras más leídas y más influyentes. Y Homo Deus para nosotros es aún quizá más interesante, aunque Sapiens está lleno de religión, lleno de análisis sobre la religión, pero Homo Deus en mayor medida. Otro grupo que podríamos denominar los métodos de análisis que podríamos llamar postcoloniales o decoloniales, si quieren, el siguiente paso, que es pensamiento decolonial, que buscan superar el etnocentrismo occidental. Por ejemplo, que ya no es solo postmoderno,
sino está en un paso más, ¿no?, hacia lo postcolonial. Para lo nuestro, para el estudio de las religiones, tenemos el trabajo de esta investigadora, Tomoko Masuzawa, que tiene un libro, desde mi punto de vista, muy interesante, que se llama La invención de las World Religions, las religiones del mundo, o cómo el universalismo europeo se preservó en el lenguaje del pluralismo. Es decir, no sé si se dan cuenta que es una bomba de relojería, auténticamente una bomba publicada en 2005 contra los modelos de enseñanza de esto que hay tanto en Estados Unidos, que es World Religion, las religiones del mundo, que generalmente se centra en las religiones vivas del presente. Y entonces, bueno, pues se puede criticar y es un concepto muy, muy criticable. Hubo todo un panel entero en el Congreso de la IAR de Bergen, en el que estaba Masuzawa, justamente sobre este asunto. Y más temas, pues desde mi punto de vista es muy interesante la ecología de las religiones, es muy interesante las posiciones críticas respecto de lo que hacemos, a pesar de que nos pueda resultar excesivo, que de Jonathan Smith. Este texto ya lo hemos visto cuando él plantea que la religión nos la inventamos los que trabajamos sobre ella. Por lo menos cuando estamos viendo religión nos lo estamos inventando. No sé si se dan cuenta que es un paso más en la línea de la crítica que estuvimos haciendo al padre Smith cuando iba buscando una cosa y la encontraba. Bueno, pues en esa línea estaría este planteamiento de Jonathan Smith, y que está en ese mundo del desmonte de las certezas que podríamos llegar a poder tener cuando dice la religión no tiene existencia independiente más allá de la academia. Esto es una bomba de relojería auténticamente. Bueno, luego está la psicología, las técnicas psicológicas o producidas por la psicología. Y hemos hablado de ella en su momento, pero hay toda una serie de estudios en laboratorio, que ayer también hablamos de ellos en parte, que tienen que ver con la neuroreligión. En este contexto estaría los estudios en laboratorio de estados extáticos, experiencias místicas, que han permitido pues, ahondar y, de hecho, convertir esa línea en una de las grandes líneas de investigación. Bueno, la psicología transpersonal, evidentemente. Aquí les he puesto porque lo tenemos en español. Tiene que ver con una pregunta que ya hemos hecho, que es qué hacer, cómo estudiar la religión en primera persona, no en segunda persona. Es decir, no tú eres el sujeto que analiza un objeto, sino cuando el sujeto y el objeto, entre comillas, eso de objeto, son el mismo, puesto que te estás analizando tú en tus experiencias religiosas, digamos. O en ese paso que se da en la observación participante cuando te metes y te has convertido tú mismo en el analista y el sujeto analizado. Pues ese contexto lo trabaja Jorge Ferrer y otros en el libro que llama El giro participativo, espiritualidad, misticismo y estudio de las religiones, que es del 2008, pero la traducción española es del 2011 en la editorial Kairos, que es una de las que publica más cosas de este tipo de planteamientos de psicologías transpersonales, psicologías... esa línea junguiana también, simbolismo, etc. Entonces, pues aquí tenemos, por si les interesa verlo, yo soy bastante crítico en algunos planteamientos de esta línea, sobre todo cuando tienen la veleidad, es que estamos un poco hartos de modas, ¿no? Hemos hablado del giro lingüístico, los giros diversos que hay, que se convierten en modas que todo el mundo tiene que seguir y de repente 5 años después ya no se siguen. Eso es muy norteamericano, porque como te juegas cada 3 años tu puesto, tienes que estar al día, y siempre la forma de estar al día y que todo el mundo hable de ti es que estés permanentemente en un estado casi de apocalipticismo metodológico, llegando a la gran explicación que luego de repente muchas veces se difumina
como humo. Entonces, pues, giro cultural, giro lingüístico, giro participativo, etcétera. Ese tipo de cosas a veces a lo mejor lo veo demasiado en la línea de unas modas o de una búsqueda un poco artificial. Pero por si les interesa eso de la experiencia en primera, segunda persona, que permitiría el acceso a información subjetiva, que es el gran problema que estamos pensando, es decir, cómo trabajar en la subjetividad, no en la intersubjetividad, porque la intersubjetividad perfectamente cuando hay dos personas, pero cuando eres tú subjetivamente, que no puedes decir que eres inter, porque sería intra, lo que tendríamos que estar viendo, ¿no? Esa información subjetiva, pues cómo verla. Pues aquí les pongo unos cuantos, yo les aconsejo los trabajos de Michel Vidbol y Claire Petit-Mongeon que han intentado, en la línea de Francisco Varela, plantear qué técnicas utilizar, porque muchas veces esos problemas que se generan al trabajar sobre grupos religiosos y experimentar las transformaciones que produce el trabajo de campo, pues a veces metodológicamente son un reto de primera. Entonces, ténganlo en cuenta. La consecuencia, en cierto modo, de esa necesidad de análisis de experiencias religiosas y en consonancia con lo que hemos estado viendo en algún momento, el enorme desarrollo que están teniendo las ciencias del cerebro y esa llamada ciencia cognitiva de la religión, con los distintos nombres que quieran ustedes llamarlo. Neuroreligión es como me gusta a mí más, pero hay muchos que les gusta llamarlo neurofenomenología, pero bueno. Y estas ciencias del cerebro y planteándose el reto de entender la religión con algunos grandes especialistas. Aquí les pongo Newberg, que ayer lo cité también, o D'Aquili, que murió en 1998, que avanzaron mucho en las bases teóricas, ¿no? Y la búsqueda esta de God in the Brain, del Dios en el cerebro. Y claro, lo que ayer hablamos, la religión no sería, por tanto, solo ideología, si quieren llamarlo así, o cultura, sino que podría pasar a convertirse en biología. Y su estudio entraría de lleno en las competencias de las ciencias de la vida, que es lo que en realidad están planteando. Y se redimensionan en gran medida las bases metodológicas de nuestro trabajo, ¿no? Y las expectativas, y saltan pues muchos de los compartimentos estancos, porque por eso es tan interesante lo que les decía antes de la primera persona, porque podemos estar experimentando religión en primera persona si nos sometemos a algún tipo de estudio o cuando hacen de modo transcraneal, cuando activan ciertas partes, nosotros podemos ser cobayas, a su vez, además de ser especialistas en el tema de las religiones, cobayas de lo que hace la activación transcraneal de ciertos puntos del cerebro y qué experiencias se ponen en marcha. Ese mundo tan especial, ¿no? En español tenemos, yo les cito dos, que son Paco, Francisco Javier Rubia, que tienen su libro más notable es La conexión divina, la experiencia mística y la neurobiología, que publicaron en Crítica en Barcelona el 2009, pero también tienen los trabajos de Nogués, Dioses, creencias y neuronas, una aproximación científica a la religión, en Fragmenta, y aún más reciente, Cerebro y trascendencia, en esta editorial catalana llamada Fragmenta, que es muy interesante. Se la cité hace unos días porque son los que están haciendo las obras completas, la publicación de las obras completas de Raimon Panikkar, por ejemplo, aunque han empezado a hacerlas en catalán. Pero Fragmenta tiene un buen catálogo, además en crecimiento, sobre estos temas que nos interesan de este tipo. Más, pues lo que era un estudio tan denostado hace 2 décadas, que es reflexionar sobre los orígenes, pues nos encontramos que se convierte en un asunto clave, en que se mezcla la etología con la antropología, con
Bueno, ¿qué destaca ahí? Pues yo les destacaría la obra de un gran especialista. Él era especialista en el mundo griego, luego saltó a distintos otros temas y en este libro, el llamado La creación de lo sagrado, la huella de la biología en las religiones antiguas, directamente se mete a pensar desde los orígenes, piensa principalmente el mundo antiguo, pero en realidad su pensamiento nos sirve hasta ahora. Entonces lo tiene él, lo publicó en 1996 y la traducción en español la tuvimos solo hasta el 2009. Más gente que se ha atrevido. Roy Rappaport, el último libro de Roy Rappaport, que estaba ya muy enfermo de cáncer y lo terminó justo antes de morir, Ritual y religión en la formación de la humanidad. Vamos a ver, es un tema de orígenes de la religión. No se habían dedicado a esto, a pensar esto desde hacía décadas y décadas, y se había convertido en un tema tabú durante mucho tiempo y de repente se empiezan a darle vueltas. O Robert Belá, que no ha sido traducido, que yo sepa, Religion in Human Evolution. ¿Ha sido traducido? No, me refiero a que Jaime Alba, por ejemplo, en la clase de introducción ya ha hablado de la obra. Sí, de Belá. Nosotros lo hemos utilizado a la hora de la definición de religión, porque Belá cambia un poco, lo recordarán, en este libro justo, se murió antes de hacer el segundo volumen, que es el que nos hubiera interesado, porque esto va del Paleolítico a la Edad Axial, y lo que nos hubiera venido bien es de la Edad Axial, o sea, el siglo V antes de la era, hasta hoy, porque era un gran sociólogo de la religión, Robert Belá. Entonces, nosotros lo utilizamos porque Robert Belá intentaba definir religión. Entonces, una de las cosas que hace es manipular, lo recordarán, manipular la definición de Durkheim y manipular la definición de Gertz para convertirlas en algo más manejable en el presente. Pero bueno, Belá ya saben que murió hace 2 o 3 años y ya no va a terminar. O Lewis Williams, el que ha sido muy famoso en español por su trabajo sobre los chamanes de la prehistoria, Conceiving God, The Cognitive Origin and Evolution of Religion, otra vez todas estas ideas de evoluciones. O tienen otro de los grandes de esto, que no es Clifford Geertz, es Armin Geertz, que es un nórdico europeo, que tiene esa recopilación llamada Origins of Religion, Cognition and Culture, porque él es uno de los grandes defensores y tiene bastantes proyectos de investigación en relación con la construcción de la ciencia cognitiva de las religiones, que es lo que él plantea. Y otra vez a Tomoko Masuzawa, que ya lo hemos citado antes, este libro que es precioso, que se llama In Search of Dreamtime, The Quest for the Origin of Religion, la búsqueda del origen de la religión, y una reflexión sistemática y muy crítica, muy en la línea de lo postmoderno y lo postcolonial respecto de estos líos de los orígenes de la religión y los australianos y tiempo de los sueños y todo este asunto. Reflexión filosófica, pues Luhmann es un personaje clave desde mi punto de vista. Gadamer también es un personaje clave en estos planteamientos. En menor medida, para mi gusto, porque no me gusta mucho Bátimo o Derrida, es decir, los pensadores de la posmodernidad, o el propio Eugenio Trías, que tiene en español, tiene unas cuantas de obras sobre religión. O desde otro ámbito, pues el Ricoeur, que era uno de los grandes amigos de Mircea Eliade, Ricoeur, con esa búsqueda de una hermenéutica que tenga en cuenta las complejidades de las narraciones religiosas y que sigue siendo, desde mi punto de vista, muy, muy interesante y muy útil. Conclusión de todo esto, no sé si han visto la cantidad de sugerencias que hay y la cantidad de caminos abiertos, que no hay un referente. No hay ese referente como podía serlo Eliade hace unos años, no existe eso. Parece primar la necesidad de la búsqueda de una perspectiva holística, eso es lo que en cierto modo yo les planteo, a pesar de las críticas que puede haber respecto de todo esto, que intente superar los reduccionismos, entendiendo el estudio de la religión como una aproximación con múltiples facetas, múltiples métodos y múltiples abordajes. Les estoy resumiendo, ¿no?, y haciendo una especie de suma de lo que hemos estado viendo, siendo contextuales y que
extraiga su fuerza de la apertura hacia lo diferente e incluso lo inusual, y que se caracterice por lo que yo les estoy defendiendo, ese enfoque personal, y que se construya desde la convergencia disciplinar. Esa convergencia disciplinar, ¿cómo la defendería yo y cómo la plantearía? Pues desde esa posición que sería el personal knowledge, el conocimiento personal. Un conocimiento personal en la línea de Polanyi, que es un conocimiento corporizado, puesto que somos cuerpos. Orteguiano también, circunstancias, o sea, ahí estaría. Y de ese modo se construiría ese planteamiento. ¿Y cómo hacerlo? Pues aquí les doy algunas ideas y algunos planteamientos al respecto. ¿Cómo hacerlo? Desde luego es una enorme ambición, pero es una necesidad inexcusable. De ahí que les defiendo la utilidad del método, les defiendo la utilidad de una asignatura como esta que están ustedes cursando y la utilidad de seguir analizándonos cada vez que pensemos algo, cada vez que planteemos algo, hacernos un pequeño análisis interior intentando detectar el religiocentrismo si lo tenemos, ¿no? Ese sería el planteamiento, como yo les diría. Y intentar una perspectiva no religiocéntrica y neutral, que es la única manera de no hacer lo mismo que podría hacerse desde las distintas teologías, cada vez más plurales por una parte, pero cada vez más singulares por otra, puesto que las teologías son singulares desde el momento en que piensan las religiones en los preconceptos que las piensan.